Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros de los medios de comunicación, y agradecerle a los compañeros coordinadores e integrantes de las bancadas de los estados fronterizos de Baja California Sur, Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, que son los estados que están en la frontera norte y sur y que en su momento han sido atendidos con el fondo fronterizo que a partir del 2014 se ha ejercido. Igualmente en el 2015 no se pudo ejercer por la legislatura anterior que no lo ratificó, y que el año pasado en la discusión del presupuesto nos unimos todos los compañeros para poder hacer una realidad nuevamente este fondo. Hoy todos de manera conjunta aquí nuestros compañeros hemos hecho un frente común, los diputados fronterizos del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar y pedir a la Comisión de Presupuesto entablar diálogos con la Secretaría de Hacienda para poder restituir este fondo que es fundamental para las fronteras. Hoy más que nunca, la frontera norte, la frontera sur, pero sobre todo la norte, presenta condiciones que requieren recursos adicionales para compensar la alta migración que está habiendo, ya no nomás de Sudamérica, de Centroamérica, sino de otros países, de otros continentes, que sobre todo en el estado de Baja California Norte, y en unos momentos hará sus comentarios nuestra compañera Nancy Sánchez, de estos fenómenos migratorios que requieren recursos para los municipios, para el estado, para que puedan atender estas demandas sociales. Estamos solicitando dos rubros que ya habían estado en este fondo fronterizo, que son las pymes, de apoyo a pequeñas y medianas empresas, uno de los sectores pues más golpeados por el tema de las homologaciones, y también el tema del empleo temporal fronterizo, que es también para apoyar a aquellas mujeres, sobre todo, que a veces quedan desempleadas en la industria maquiladora. Y un tercer rubro que varios compañeros hemos consensado, que es el tema de infraestructura urbana y vivienda para la cohesión social. Este es el tema mucho para atender estos flujos migratorios, que son familias, cientos de familias, miles de familias que llegan a la frontera norte, sobre todo, a querer cruzar a Estados Unidos, y que al no poder lograr su objetivo, pues se quedan ya y se vuelven residentes en estas áreas de las zonas fronterizas, y lo que implica un alto costo económico para los ayuntamientos para dar los servicios básicos que por derechos humanos requieren estas personas. Por eso la bancada del PRI, particularmente todos los diputados de las zonas fronterizas, a quien agradezco que estén todos los coordinadores y todos los diputados que viven en esas zonas, en esas ciudades fronterizas, pues a hacer una cruzada para dar la pelea, para que este fondo se mantenga por lo menos con los mismos recursos que fue asignado el año pasado. La frontera presenta un fenómeno y presenta condiciones que no tienen el resto de los estados ni de las ciudades del resto del país. Por eso creemos fundamental, y es nuestro propósito, hacer un pronunciamiento público de que vamos a dar una pelea hasta el final, hasta el último día, para que estos recursos no se les sean retirados a los estados y sobre todo a las ciudades fronterizas. Yo me voy a permitir cederle la palabra a mi compañero Fernando de Chihuahua y a Nancy Sánchez de Baja California Norte para que contribuyan y para que enriquezcan el planteamiento de los diputados de las zonas fronterizas. Muchas gracias, muy buenos días. Para no redundar sobre los propósitos, el objetivo, sí decir que desde el año pasado, ante la presentación en ceros en el presupuesto de este fondo fronterizo, hubo iniciativas, y aquí sí debo recalcar por todos los diputados de Chihuahua, desde Adriana Terrazas, Georgina Zapata, María Ávila y un servidor Fernando Uriarte, para solicitar recursos por la dinámica distinta que estaba teniendo la frontera. No era solamente porque se había quitado el fondo fronterizo, era un argumento de mucho más fondo. Durante decenas de años hemos recibido cientos de miles de personas que en busca de una mejor vida, para irse unos al otro lado o quedarse ahí en la frontera, han obtenido empleos, se han asentado, inclusive muchos
situación irregular, lo que ha generado un caos urbano, y los municipios fronterizos han tenido que absorber todos estos gastos y han tenido que darle servicios a estas personas. Y a efecto de que puedan tener una vida razonable, dar los servicios que por ley le compete al municipio, no lo puede hacer con los mismos recursos que tiene año con año. Por lo tanto, y además por la generación de empleos que está habiendo y que hace atractiva esta migración hacia las fronteras, sí requerimos de un apoyo adicional, y el año pasado lo planteamos para infraestructura urbana. Se dio para empleo temporal y para el apoyo a pequeñas y medianas empresas. Hoy lo volvemos a plantear. Yo no creo que vayamos a dar una pelea, una batalla, no, lo vamos a hacer con argumentos sólidos que seguramente van a desembocar en que se vuelva a dar este presupuesto. Estamos solicitando 1,600 millones, como se dio el año pasado, pero vamos a cambiar los rubros, que sea para infraestructura, porque es de lo que adolecen hoy las ciudades fronterizas, especialmente Juárez, aunque es aplicable a los otros municipios. Muchas gracias. Bien, en este momento en la frontera norte se está viviendo un fenómeno migratorio pocas veces visto en otras partes del mundo, pero quiero decirles que es por eso la inquietud de los diputados de la fracción parlamentaria de PRI, que provenimos de la frontera norte y de la frontera sur, preocupados por resarcir este fondo que en esta ocasión nos los marcan en cero. Seremos muy responsables y muy enfáticos en pedirle a la autoridad hacendaria que contemple los mismos 1,600 millones por una razón. Ahora el fenómeno migratorio no solamente lo vemos en la frontera de connacionales, de hermanos de Puebla, de Oaxaca, de Chiapas, de otros estados de la República, lo vemos de otros países. Ahorita en la frontera norte, en el estado de Baja California, particularmente en Tijuana y en Mexicali, están llegando por miles ciudadanos de Haití, del Congo, de Jamaica, incluso de China. Y es precisamente por el fenómeno mundial de migración. Y México no puede no atender también ese flujo migratorio, requiere de este fondo. Las ciudades fronterizas son las ciudades que más crecen y bueno, las necesidades son enormes. En esa parte del muro no solamente se agolpan los sueños de quienes pretenden cruzar, también se agolpan las necesidades de los gobiernos de atender una población. En ese punto exacto donde México se detiene en el muro. Por lo tanto, creo que es muy responsable y muy congruente la decisión de los diputados de la frontera norte de solicitar respetuosamente a la autoridad que contemplen estos 1,600 millones de pesos que vayan a beneficiar exactamente a esos ciudadanos que viven en la frontera. Pero es importante también decir que necesitamos mayor eficiencia por parte de los gobiernos locales en el gasto que manda la Federación, particularmente en aquellos estados donde se presenta un subejercicio continuo y no aprovechan los recursos públicos que manda la Federación, y eso es en detrimento precisamente de la ciudadanía que vive en las fronteras. Es todo. Tenemos una pregunta de Roberto José Pacheco, de Excelsior y Imagen TV. Buenas tardes. ¿Cuáles serían los problemas que podrían suscitarse si no se les da este recurso? ¿Cuáles serían los problemas inmediatos que tendrían que padecer los municipios, tanto en la frontera norte como en el sur del país? Y si piensan hacer alguna otro tipo de manifestación o de movimiento, porque ya empieza a correr la ley de ingresos, se aprueba y el 15 de noviembre se cierra el presupuesto. ¿Cuál sería, tienen ustedes alguna idea de qué movimiento podrían hacer para impulsar este presupuesto en las zonas fronterizas? Bueno, como lo comentaron los compañeros, los 2 años que ha existido el Fondo Fronterizo siempre viene en cero. Y el año pasado iniciamos nuestro movimiento como diputados fronterizos con una reunión como la de hoy, con una conferencia como esta. ¿Qué pasaría si no se aprueban? Pues se desacelera la actividad económica en las fronteras, sobre todo la derrama que hay con el empleo temporal, la derrama que hay con las pymes para las pequeñas y medianas empresas, para aquellos comercios, sobre todo los que no
pueden a veces acceder a un crédito bancario y que requieren, por las mismas condiciones de competencia con los Estados Unidos, pues requieren recursos frescos para invertir en sus negocios y poder estar siendo competitivos en sus ciudades. Y el otro punto, el de la infraestructura, definitivamente, si hay unas ciudades que requieren recursos adicionales para satisfacer la demanda de servicios básicos y públicos para sus ciudades, son las ciudades de la frontera. Ni una ciudad, las ciudades que mayor crecimiento tienen en este país son las que están en la frontera norte y algunas de la frontera sur del país. Entonces, no es una cuestión de querer recursos por querer, es una cuestión que se justifica por el crecimiento de las ciudades, Tijuana, Juárez, Reynosa, Benito Juárez en el sur del país. Entonces, sí es una demanda, y a eso aunado a otros problemas como los temas de seguridad, etcétera, donde requieren los alcaldes y los ayuntamientos estos recursos adicionales. Y el antecedente de esto no es algo nuevo, no nomás son los 2 fondos fronterizos que ha habido, es el programa Hábitat Fronterizo que lo tuvimos en el 2009, es el programa de 100 ciudades que tuvo Luis Donaldo Colosio cuando fue secretario de Sedesol, y que lamentablemente este tipo de programas enfocados y focalizados a estas ciudades con un gran crecimiento y con una gran problemática fronteriza, pues lamentablemente han sido descuidados, y por eso es importante que este fondo continúe, y está más que justificado en todos los sentidos este tipo de recursos. Hay una pregunta más de Marco Campillo, de La Crónica, por favor. Gracias, buenos días. Tal vez un poco fuera de tema, pero ustedes están vinculados con la frontera norte, algunos de ustedes. El problema de la migración haitiana. Hay una crisis severa, como ustedes bien lo saben, mucha presencia de haitianos y otros ciudadanos africanos que han llegado a través de, cruzan por Honduras, llegan a Tapachula, vuelan o se van en camión hacia Tijuana, Mexicali, y ya hay reflejo de otras pequeñas migraciones haitianas en otros estados de esta frontera norte. Se pretende hacer algo desde la Cámara de Diputados para apoyar esta circunstancia. El fondo puede hacer algo al respecto, y si en algún momento ustedes consideran que se debería ajustar nuestra política migratoria para contener o controlar al menos estos flujos que por lo pronto en Tijuana y en Mexicali ya están afectando la vida cotidiana de los habitantes de estas ciudades. Gracias. Sí, los ciudadanos haitianos entran por México, por la frontera sur, y entran legales. Entran con un permiso de 20 o 40 días para transitar por el territorio nacional, así llegan a la frontera norte, en espera de una cita que hiciera el gobierno de los Estados Unidos. Sí se han hecho algunas gestiones por parte de la Cámara, incluso en la comparecencia del secretario de Gobierno, del secretario Osorio Chong, en repetidas ocasiones se le mencionó por parte de la legislatura, y también en reuniones con los diputados locales, con los diputados federales, en corto también se lo manifestamos, particularmente los priistas. Precisamente el día de hoy están en la frontera el secretario Osorio Chong, va también el secretario Miranda de Sedesol y la canciller, ¿sí? Claudia Ruiz Massieu, están ahorita precisamente en la frontera norte. Al más alto nivel fue atendida la petición nuestra para atender el tema. ¿Qué es lo que se pretende? Bueno, que Estados Unidos amplíe el número de ciudadanos haitianos y africanos que reciba para poder que puedan atenderlos más rápidamente. Ellos no vienen con la intención de quedarse en territorio mexicano, ellos quieren cruzar a Estados Unidos. México está ahorita comprometido en atenderlos. Creo que ellos mismos manifiestan que el Estado mexicano los ha atendido bien. Y bueno, esperemos que Estados Unidos acelere más rápidamente esas citas que están en espera de amnistía para poder ser recibidos, que pueda ampliarlo. Creo que ahorita están en 140, queremos que reciban 300 diarios y que pueda fluir más rápidamente su cruce hacia Estados Unidos. Déjame decir una cosa. En algún momento… A mí me gustaría completar un poco que este fondo no es por un tema de coyuntura, es un tema de rezago de años, donde se genera caos urbano, donde se generan muchos desequilibrios, y un tema que a todos nos preocupa, que es la inseguridad también. Entonces, es un tema de infraestructura urbana, de seguridad,
y que no viene de un año o de dos, es un tema ya de varias décadas. A consideración de los perdón. Perdón, y si me permiten también quisiera abundar en el tema y por qué como tabasqueña considero que es necesario este fondo fronterizo. Hoy el INEGI dio a conocer que Tabasco ocupa el primer lugar de desempleo. Lamentablemente tiene que ver también por una mala administración y porque no ha tenido la capacidad de cómo generar empleo. Sin embargo, Tabasco es una frontera recurrente donde entran muchos migrantes, Tenosique, Balancán, y sin duda estos 1.600 millones de pesos que desde el grupo parlamentario del PRI estamos gestionando van a poder amortiguar ese desempleo que hay en Tabasco, el hecho de pedir el programa del empleo temporal, lo de las pymes, sin duda va a contribuir con los ciudadanos tabasqueños. Gracias. A consideración de los legisladores del PRI, es necesario que se haga un ajuste en nuestras políticas migratorias y por otro lado, ¿tienen un número de cuántos haitianos existen repartidos en la frontera norte y en qué estados? Porque ahorita sabemos que hay en Sonora y en Baja California. Gracias. Mayoritariamente están en la ciudad de Tijuana, que hasta todavía el día de ayer había cerca de 4,000, en los albergues perfectamente bien identificados y en la ciudad de Mexicali cerca de 2,000, ¿sí? Y bueno, nosotros creemos que eso es un problema temporal, no es un problema, es un tema temporal que va a ser atendido. Efectivamente, el fondo migratorio, el fondo de fronterizo, no pretendemos que vaya específicamente eso, va a atender el rezago en las ciudades fronterizas en materia de infraestructura, de vivienda, de servicios básicos, por el crecimiento natural de la frontera norte y sur. ¿No existe un riesgo de que si los haitianos o grupos de haitianos se establecen en estas ciudades, toda la economía, que conocemos que las economías de las ciudades fronterizas son distintas a las de todo el país, no existen riesgos a nivel social, cultural, económico, y no es por ser xenófobo o cosa por el estilo, pero es una realidad? Ya existe incluso una pequeña comunidad de haitianos en Tijuana. Bueno, el riesgo siempre existe en cualquier parte del mundo donde se da este tipo de flujos migratorios, pero creo que ahorita con la presencia de los secretarios, allá se tendrá que tener una reunión con los Estados Unidos para ver de qué manera podemos disminuir el tema del flujo migratorio de otros países. Tenemos… Muchas gracias, muy buenos días a todos. Solo para poner en contexto lo que viven las ciudades fronterizas de la zona sur del país, principalmente el estado en el que la diputada Arlet Mólgora y un servidor somos originarios, Quintana Roo. Luego, en las fórmulas de la población, quedan la población flotante, sobre todo en las ciudades fronterizas, un poco al aire. Un ejemplo es el municipio de Solidaridad, en Playa del Carmen. Tiene 170,000 habitantes, pero tenemos una población flotante que llega hasta 250,000. Es un municipio que genera 3.4 negocios diarios y una persona cada 25 minutos llega a vivir a ese municipio. Este fondo fronterizo viene también a generar lo que ha manifestado la bancada priista, calidad de vida a quienes buscan no solo el sueño del norte, sino también el sueño del sur. Yo celebro la unidad que existe en los diputados fronterizos, cada uno defendiendo una causa justa que es la del ciudadano de a pie, que todos los días quiere una mejor calidad para su gente. En Quintana Roo no es la excepción, nuestra capital Chetumal tiene rezagos importantes que atender y nosotros como diputados federales con este fondo fronterizo, los 11 municipios de Quintana Roo tendrán una mejor oportunidad, un respaldo adicional del gobierno de la República y lo más importante, a diputados federales dispuestos a tomarse la mano con los ciudadanos para que las cosas sucedan. Es la única manera en que podamos disminuir los índices de inseguridad, es generando empleos y oportunidad. La única manera de que podamos tener ciudades educadas y generaciones próximas educadas es generando oportunidades para las familias y en eso el PRI ha hecho un gran trabajo y nosotros nos solidarizamos en esta causa desde la frontera sur y hacemos un llamado también respetuoso a todos los diputados de las diferentes bancadas que integramos la Cámara para que hagamos juntos de este
fondo fronterizo una realidad que permita ayudar a los mexicanos, porque México nos necesita a todos. Muchas gracias. Hay dos preguntas más. La primera de ellas es de René Acuña, de Radio ABC. Por favor. Muy buenas tardes. Diputados, han dicho ustedes, han insistido en que está rezagado este apoyo. ¿Quiere decir que sus anteriores compañeros no han hecho nada? ¿Cómo encuentran este trabajo de sus antecesores de la 62 legislatura? Sobre todo de los priistas. Me imagino que esto es una secuencia de trabajo. Definitivamente, bueno, es muy lamentable que al final de la legislatura anterior, en el 2015, el 14, la que sesionó en el 2014, en el presupuesto, cuando en el 2013 sí se puso 3,000 millones de pesos al Fondo de Fronteras, y en el presupuesto del 2014 para el 2015 se puso en cero. Entonces, fueron más de 200,000 familias que se integraron al programa de la tarjeta sin hambre de Prospera, y pues bueno, eran nuevas familias que se incorporaban, y al año siguiente ya no hubo el recurso. Por eso tuvimos que dar la pelea, y en esta legislatura fue nuestra prioridad desde que llegamos el año pasado, y gracias a esa pelea que dimos el año pasado, estas 200,000 familias pudieron continuar ya, y ya están integradas formalmente al padrón de Prospera como familias, sobre todo en las zonas fronterizas. Y ahora estamos dando la pelea, o sea, nosotros respondemos por la responsabilidad que tenemos en esta legislatura como bancada del PRI, para darle los recursos suficientes, sobre todo a las familias que más lo ocupan y a los pequeños emprendedores en las zonas fronterizas. Una última pregunta de Adolfo Sánchez Venegas, de Notimex, por favor. Sí, buenas tardes, diputados. Yo quisiera preguntar, creo que 4 gobernadores panistas, bueno, 3 más un independiente que sí sea independiente. ¿Ustedes tienen confianza en que estos gobernadores panistas apliquen de manera correcta este fondo fronterizo y no lo canalicen a otros tipos de actividades que los beneficie electoralmente para el 2018, tomando en cuenta que ellos ya arrancaron su proceso interno para la elección federal del 2018? Yo quisiera preguntarle la segunda, ¿a cuánto ascendería este fondo fronterizo que ustedes están buscando para el próximo año? Te contesto la segunda pregunta primero. Son 1,600 millones, que es exactamente lo que se tuvo el año pasado. Y de estos recursos son 3 secretarías del gobierno federal las que intervienen. Lo que son las pymes y economía social es la Secretaría de Economía, y se bajan los recursos con una convocatoria pública a través de la Delegación de Economía. El tema del programa Empleo Temporal lo maneja las delegaciones federales de Sedesol, y se convienen con los ayuntamientos que participan con una contraprestación en estos municipios. Si los ayuntamientos o el Estado no aportan también para poder multiplicar a los beneficiarios, pues el recurso lo ejercería también la Delegación Federal de Sedesol. Y en la propuesta del programa de infraestructura urbana y vivienda para la cohesión social, pues es muy parecido a las acciones del programa Hábitat que ejerce SEDATU. Entonces, la propuesta de nosotros es que estos recursos se convengan con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, la SEDATU, para poder convenirlos también con equidad, sobre todo con aquellos ayuntamientos que estén dispuestos y aquellos estados que estén dispuestos también a aportar por lo menos una cantidad igual que la que va a aportar el gobierno federal. Pues si no hay más